De huelga en la enseñanza pública, decimos bien, en toda Andalucía, y estamos hablando con diferentes representantes para explicar, para tratar de entender por qué se ha llegado a esta decisión. Hemos hablado antes con representantes del CESIF, también de Comisiones Obreras, y ahora nos acompaña Rafael Caamaño, que es secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Muy buenos días, gracias por atender la llamada de la televisión pública. Si les parece, por si alguien se ha incorporado en estos minutos, repasamos por qué, las razones de esa huelga, y luego seguimos hablando. Libertad de elección de colegio frente a desvío de recursos a la concertada son los argumentos que enfrentan a la Consejería de Educación con los participantes en la huelga. Los docentes alertan de un riesgo a medio plazo. Si aumentan las solicitudes para la concertada a la pública, se les reducirán las plazas. Si yo cierro líneas en la pública y no cierro las líneas de la concertada porque tengo un acuerdo con la concertada, esos niños que no caben en la pública, en la concertada sí hay sitio para esos niños. Si cierran unidades, maestros y profesores serán suprimidos y desplazados. Educación respeta esta huelga, pero creen que es una huelga política. Hablan de más presupuesto y plazas que nunca. Si tenemos además 10.126 plazas que se convocan en oposiciones de empleo público, si tenemos 130 unidades públicas más en educación especial. Aunque los convocantes creen que los alumnos con necesidades especiales no podrán elegir. ¿Por qué? Porque lo que dice este decreto es que el alumnado irá a aquellos centros donde están los recursos. No se va a asegurar ni siquiera que exista recurso en todos los centros. Esto no es libertad de elección. Mientras, los estudiantes piden unidad frente a los vaivenes de la política. Que confiemos en nuestras fuerzas y no confiemos en ningún gobierno, independientemente de su color. En Andalucía, el 93% de los alumnos consigue plaza en el colegio solicitado como primera opción. Habrá que esperar a finales de marzo para saber qué han pedido los padres y en qué zonas este decreto modifica la actual distribución de los alumnos. Bueno, pues estamos repasando, como decimos, esta convocatoria de huelga en la enseñanza pública. Está con nosotros Rafael Caamaño, que es secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, en este caso concertados y privados. Por lo tanto, ustedes no están llamados a esta huelga y no hacen huelga. No, indudablemente no. No estamos llamados ni convocados, y bueno, y además no tiene sentido, ¿no? Que para nosotros esta huelga que no afecta al sector concertado ni privado. ¿Entienden ustedes los motivos de la huelga en la enseñanza pública? No. A ver, se está hablando de si es ideológica, política. Yo no quiero entrar sinceramente en eso, porque parece que si dices que es ideológica ofendes a los que la convocan, ¿no? Pero indudablemente es sorprendente. A nosotros nos ha sorprendido digamos, la extemporánea y exagerada reacción ante un decreto que no prejuzga nada. Que conste que nosotros el decreto tampoco nos satisface por completo, es decir, que pensamos que podía haber sido todavía más amplio en la posibilidad de elegir de las familias, ¿no? Pero en cualquier caso no prejuzga nada, es un decreto dirigido a las familias, no es un decreto para los centros, sino para elegir que las familias puedan elegir. Y no se puede prejuzgar que van a elegir las familias. Lo cierto es que esta reforma, este decreto de escolarización, se nos dijo que era consensuado con la comunidad educativa, pero según se ve en la jornada de hoy, no fue así. Ahora nos dice usted que tampoco están del todo satisfechos. En fin, el consenso no lo vemos por ningún lado, ¿no? A ver, quizá a veces el que algo no estemos satisfechos todos, quizá es una virtud y no un defecto. Quiero decir que si se hubiese hecho un decreto favorable exclusivamente a la enseñanza pública, pues otros no hubieran estado de acuerdo, y si fuese a favor de la enseñanza concertada, que no lo es, tampoco estarían de acuerdo. Quiero decir que a veces cuando algo no satisface a todos, quizá no es un vicio, sino quizá puede ser una virtud. Pero es que yo insisto una y otra vez, este decreto es un decreto que regula la libertad de elección de los padres. Esa elección no se ha realizado todavía. Es decir, se está insistiendo una y otra vez en que eso va a ser la muerte de la enseñanza pública. ¿Qué pasa si con este decreto la mayoría de los padres eligen centros públicos? Pues a lo mejor resulta que sería beneficiada la enseñanza pública, no con la concertada. Es decir,
Yo creo que, yo lo he dicho también alguna vez, que los representantes de la enseñanza pública que están convocando estas huelgas, convocatorias, de entrada, en mi opinión, digamos, creen poco en el sistema público, porque ya piensan que si se amplía la libertad de elección, las familias no lo van a elegir. Yo, sinceramente, si eso tengo que pensar en la enseñanza concertada, toda posibilidad de elección nos parece bien, porque procuraremos que las familias elijan a los centros concertados. Bueno, la realidad es que al final la gente elige muchas veces los colegios concertados porque se le presupone una serie de cuestiones que quizá no se encuentren en la pública, quizá en torno a la dedicación o incluso, como decíamos aquí en alguna que otra tertulia, al compañero de banco que tenemos al lado. Estos son algunos de los motivos. Pero no entiendo que no tiene por qué ser así. Es decir, nosotros, por ejemplo, pensamos que debe ampliarse la libertad de elección como debe ampliarse la autonomía de los centros, de cada centro, de su proyecto educativo, porque a priori no hay por qué pensar que un centro concertado lo va a hacer mejor que un público. Los profesores de la enseñanza pública merecen todo nuestro respeto. Son magníficos profesionales, creo que lo hacen muy bien. Entonces, si tú expones un proyecto a la sociedad, ¿por qué tu proyecto no va a ser elegido? Es decir, que ya la propia, creo que hay digamos, un error, ¿no? O un mal planteamiento de los propios representantes de la enseñanza pública, que lo que están transmitiendo, creo, a la sociedad es que si las familias eligen y se les da la oportunidad, elegirán un centro concertado. Que los centros concertados son mejores que los públicos. Yo creo eso, pero digamos es lógico, soy parte, ¿no? Pero no puedes transmitir que hay que blindar para que la familia no elija, sino que vaya a donde yo quiero que vaya. Eso, digamos, en un Estado democrático, en un siglo XXI, me parece que no va a ninguna parte. Vamos a escuchar al portavoz de la Junta de Andalucía, el señor Bendodo, haciendo una reflexión parecida a la que usted está haciendo ahora. Estamos haciendo muchas cosas en educación consensuadas con el sector y sobre todo libertad. Libertad de elección de centro, más apuesta por la educación pública y también por la concertada, sacar más plazas de profesores que hemos sacado, la mayor oferta de la última década, y pese a esto hay una huelga que yo calificaría de ideológica. Bueno, ¿cuál es el papel, según usted, señor Camaño, cuál es el papel de los centros privados y concertados en el panorama educativo de Andalucía? El que le reconoce la Constitución y nuestras leyes, no otro. Es decir, hay un artículo 27 de la Constitución que dice que los padres tienen el derecho a elegir el tipo de formación que quieren para sus hijos. Hay una obligación de desarrollar ese artículo de la Constitución. Claro, evidentemente elección, hay que dar posibilidades de elegir. Si no das posibilidades de elegir, no se puede elegir. Entonces, claro, antes escuchaba yo a otra persona de los que intervenían, ¿no? Poniendo un ejemplo de un pueblo de Sevilla, creo que era el Cla de Guadaira, ¿no? Diciendo que con la zonificación, los cambios, pues las familias podrán elegir un centro concertado, pero no un público. ¿Cómo lo van a elegir un público si en todas las zonas hay centros públicos? Es decir, que la enseñanza pública no pierde nada. Y además creo que no es una cuestión de que cada uno defendamos nuestro aparente, digamos, sector, sino que son las familias. El centro de la educación son las familias y los alumnos. Se está hablando muy poco de pedagogía, de qué mejoras se podrían introducir. Ahora se van a trabajar unos decretos de enseñanzas en la Junta de Andalucía. Creo que eso es lo importante, los currículos, los proyectos, los recursos, efectivamente, etcétera. Eso es lo importante, porque es cómo mejorar la educación de los hijos, cómo ayudar a las familias, la conciliación familiar laboral. Todo eso debería ser el principal tema de debate. Sin embargo, el debate es tan simple y tan elemental que es que desaparezca la enseñanza concertada porque hay que blindar la pública. Es muy pobre
ese debate. Bueno, está con nosotros. Invito a mis compañeros de mesa a hacerle la pregunta que vean pertinente. Sí, yo quería preguntarle, señor Caamaño... Lola Tortosa. Gracias. Sí, claro, aquí hay una disyuntiva, porque ahora mismo no sabemos cómo va a ser el proceso de demanda de escolarización, pero sí creo que es interesante porque se puede producir que en una determinada zona haya muchísima demanda para un colegio concertado y no haya para otros públicos. Entonces, en ese caso, ¿ustedes tienen alguna hoja de ruta que hacer? Es decir, ¿van a pedir más ampliación de unidades en sus colegios o van a tener que utilizar, como hace años, el sistema del sorteo? Con lo cual, también de alguna forma lo de la libertad queda entre comillas. Y luego también hay otra cuestión, el hecho de que en Andalucía solo el 18% del territorio tenga colegios concertados, en el resto prácticamente, la mayoría, como usted ha dicho, son colegios públicos, pues también ahí de alguna forma puede haber que hay iniciativas de la privada para situar en esas zonas donde no hay colegios concertados, puedan abrir colegios para que pueda existir esa libertad. Y también otra cuestión, usted ha dicho que hoy hay más colegios públicos, es verdad, el cómputo es mayor, las estadísticas van a salir que la mayoría van a elegir colegios públicos porque no tienen más opciones, pero sí se producen en algunas, por ejemplo, en capitales como Sevilla y Málaga, si hay zonas, sobre todo en determinadas zonas, por ejemplo en Málaga del Este o en el centro histórico de Sevilla, donde es lo contrario, donde la oferta de concertado es mucho mayor y la de públicos mucho menor, hasta el punto de que hay padres de familia que quieren llevar a su hijo a un colegio público en esas zonas y no lo pueden hacer porque los que están muy lejos y tienen los concertados al lado. Entonces, ¿cree usted que eso también se debería de haber de alguna manera abordado en el decreto de escolarización de la Junta? Bueno, yo creo que se aborda, tanto en este como en los anteriores. Quiero decir, incorporar la demanda social como criterio de planificación no es el único criterio. Las libertades no son ilimitadas. Nadie defendemos que el derecho de los padres a escoger el tipo de educación significa que nos tienen que poner un colegio a cada uno porque cada uno queremos un modelo de educación. No. El propio decreto dice que entre los criterios está de planificación que tiene que hacer la Administración, está el adecuado recurso de la adecuada utilización de los recursos públicos y el condicionante de la propia red de centros. Es decir, que tienen que contemplarse distintas situaciones que pueden hacer que efectivamente en un determinado lugar las familias elijan mayoritariamente un centro concertado, pero ese centro concertado no puede, ni siquiera puede ampliar porque no tiene capacidad física para ampliar. Es decir, que luego hay que analizar cada zona. Lo que ha comentado de Sevilla, por ejemplo, en Sevilla se han hecho muy pocas modificaciones en las zonas de Sevilla. Se ha hecho una modificación en el Polígono Sur, donde al final, por cierto, el Gobierno no ha atendido a esa zonificación, porque, en fin, por un problema de plazas concertadas. Pero quiero decir, en el centro, si hay ese problema, habrá que modificar las zonas. Esa flexibilidad de las zonas tiene que responder a la situación de cada lugar. Evidentemente yo claro que defiendo que si la demanda de las familias, que quería, matizar una cuestión. Me parece que hay cosas más urgentes, como es, por ejemplo, la formación profesional. Digo esto porque la demanda social tiene que ser un indicador para cómo actuar el gobernante. En Andalucía se quedan cada año cerca de 20.000 jóvenes que no pueden acceder a la formación profesional. El sistema público no tiene capacidad para responder a esa demanda. No acudir a un sector privado con fórmulas que no tienen por qué ser los conciertos, pueden ser convenios de colaboración, becas al alumnado, becas directamente a las familias que ni siquiera vayan al centro, pero hay que responder a esa demanda y en ese caso pues el sector privado de formación profesional, que es magnífico en Andalucía, ¿por qué no se va a contar con él? Si al final el foco no es el empresario, el titular, el que parece que hace negocio, eso no es atender a la necesidad de las familias y de los alumnos. Sí, la pregunta que le hacía si en ese parte del territorio, si la primera, quizá he hecho demasiado. Perdón. Si la primera, si la iniciativa privada piensa de alguna manera, a raíz de este decreto, abrir otros centros en esas partes de Andalucía donde no existe la posibilidad de elegir porque no hay concertados.
Eso no es consecuencia del decreto, o quizá, quiero decir, perdón, no es el contenido del decreto. Eso es lo que yo quería expresar antes. Por ejemplo, le voy a decir una cosa. La Consejería ya ha dicho cuántas unidades va a concertar el año que viene. Lo ha dicho porque tenía que decirlo, porque el 1 de marzo ha empezado la escolarización y por lo tanto hay que saber qué convocar. ¿Sabe cuántas unidades ha dado el Gobierno andaluz en educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional? 0. 0. Es decir, cuando yo digo que nosotros no estamos satisfechos es porque también tenemos una parte, lo que se dice no es verdad, 0 unidades. Es verdad que el Gobierno ha dado un número determinado de unidades de educación especial, bienvenidas sean, cuantas más mejor, para atender unas determinadas situaciones de alumnos con necesidades educativas. Pero unidades nuevas concertadas en Andalucía para el curso 2021 el Gobierno ha dado 0. Es decir, que de entrada un decreto puede producir distintos efectos, que el Gobierno lo atienda, que el Gobierno no lo atienda. Y ahora mismo, hoy, que hay una huelga de la enseñanza pública porque parece que el decreto va a hundir a la enseñanza pública, pues la enseñanza concertada tenemos que decir que se pueden quedar tranquilos, desgraciadamente para nosotros, porque el año que viene no va a haber en Andalucía más unidades concertadas. Y esa es, si me permite, señor Camaño, esa es precisamente, usted decía antes que no están de acuerdo con el decreto tampoco, que no les convence... No estamos de acuerdo en el sentido, de que podría haber ido más allá. Eso le pregunto, ¿cuál sería su demanda en este sentido? ¿Qué es lo que ustedes le pedían al consejero y no han conseguido que se plasme en ese decreto? Pues que la zonificación sea más flexible, más amplia. Es decir, la zonificación no ha cambiado muy poco. Si se van a lo que está publicando estos días las distintas delegaciones territoriales, lo único que ha hecho es algo que también nos sorprende que se discuta, porque dice, bueno, es que el decreto dice que obligatoriamente debe haber las familias pueden elegir en un centro concertado público y donde no lo había hay que dárselo. Claro, es que es un poco sorprendente, es que eso parece elemental, parece lógico, que puedan elegir. Es decir, que si no hay un centro concertado, que por cierto, en Andalucía, no me he traído el dato concreto, ¿verdad? Me parece, no estoy seguro, puedo equivocarme mucho, que había 900 y pico municipios, me parece, o cerca de 1000. En el 80% de esos municipios no hay centros concertados. Porque no puede haberlos, porque son poblaciones pequeñas o porque tampoco se ha permitido nunca que se instale allí un centro concertado. Es decir, que la modificación real en muchas poblaciones de este decreto no va a tener incidencia ninguna. Pero que se haya dado el paso de que la familia pueda elegir, vuelvo a insistir, el foco se pone en que eso va a perjudicar a la pública. No es verdad, porque el número de niños son los mismos. Simplemente que a la hora de quienes entran en primera opción, en segunda opción, pues sí, podrá haber un reparto, entre comillas, diferente de qué personas van a acceder a uno u otro centro, pero al final el número de personas, de niños y niñas que van a entrar es el mismo. Entrarán en segunda opción o en tercera opción. No es tanto lo que el decreto va a modificar. Nosotros hubiéramos querido un sistema de unificación sin zonas. Sin zonas. Es que aparejado al cambio o la posibilidad de elección va solapado el cambio de criterio para la selección del colegio. Y entonces hay otro criterio para conceder esa posibilidad de que la elección de los padres se haga efectiva. Claro. O sea, quiero decir, la renta pues tiene incidencia, el patrimonio tiene incidencia, la cercanía no tiene tanta incidencia, el que tenga un hermano o una hermana allí tiene incidencia. Cambia el criterio. Sí. Y esto es una segunda trama, pero especialmente importante a la hora de la selección del curso o del colegio. Porque al cambiar los criterios, aunque diga hay libertad, sí, pero luego tamizo según los nuevos criterios. Todo, evidentemente, solamente entrará una familia en el centro que quiere si hay menos solicitudes que plazas, lógicamente. El decreto solo actúa para decidir si hay más solicitudes que plazas, qué criterio. Los criterios pueden ser muy variados. Creo que estos criterios que se han puesto nadie los está discutiendo porque beneficia a los propios trabajadores del centro, que su hijo se puede quedar ahí, que era una cosa evidente, elemental. Aplica más
criterios, que por lo tanto habrá menos sorteos, quiero decir, porque es decir, hay unas cuestiones técnicas que creo que efectivamente el decreto ha mejorado, ¿no? Y el tema de la demanda social, como digo antes, claro, yo también cuando he leído las declaraciones de la ministra con la presentación de la nueva ley, a mí me ha sorprendido mucho una frase porque refleja el pensamiento que hay, en que justifica que han quitado el criterio de demanda social en el proyecto de ley orgánica porque las comunidades autónomas no deben tener en cuenta para la planificación de la enseñanza la preferencia de las familias. Eso es lo que literalmente ha dicho la ministra. ¿Cómo se puede decir algo así? ¿Hay algún ámbito de nuestra vida, algún ámbito de nuestra vida en el que se pueda decir un gobierno que no hay que tener en cuenta la preferencia de las familias? Bueno, va en concordancia. Por lo menos hay que escucharla. Luego a lo mejor no puedes hacerlo. Pero, señor Camaño, va en concordancia con la estructura ideológica de la ministra de Educación, bueno, en función, digo, de lo que ya anticipó. Los niños no son de los padres, dicho en corto, que ella ya hizo esa declaración de intenciones. A mí lo que me sorprende es que en las distintas leyes de educación no haya habido una evaluación efectiva de esas leyes. O sea, sin embargo, se han cambiado por motivos ideológicos. Y ahora habla usted de las comunidades autónomas. La educación está en absolutamente todos los estratos de nuestra sociedad y en la propia estructura del Estado. Cuando ahora se concede más porcentaje de educación a las comunidades autónomas, especialmente a las que tienen rasgos identitarios exacerbados, a mi modo de ver, ahí hay un componente de la propia estructura del Estado que se le está dando, en este caso, a Cataluña. Sí. Cuando se concede la posibilidad de que la inmersión lingüística sea totalitaria y no se posibilita la educación en castellano, esto es un criterio político que se lleva a cabo con respecto a la propia convivencia entre españoles. Hablaba usted de ese proyecto de ley de educación que fue aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Aprovechamos que está usted aquí para preguntarle por su opinión. Bueno, a ver, en primer lugar, la principal preocupación, además yo creo que todos los analistas que están hablando estos días coinciden todos, en que el primer problema que tenemos es que cada vez que llega un gobierno cambia la ley de educación. Sea uno favorable a esa ley, no sea favorable a esa ley. Y la perspectiva, como decía alguien, me parece también que es que cuando venga otro gobierno, pues cambiará otra vez la ley orgánica. Eso es un problema, independientemente del contenido de la propia ley. El principal problema es que llevamos 7 leyes orgánicas y que además digamos, lo que está sucediendo y va a seguir sucediendo, en fin, si los políticos no se ponen de acuerdo, claro, es que cada gobierno pone su ley orgánica. Claro, evidentemente cuando alguien dice no son ideológicas las leyes, no son políticas, evidentemente que lo son, no pueden no serlo, puesto que cada gobierno cambia la del anterior y pone la suya. La pedagogía no puede estar sometida a la ideología de los partidos. Creo que eso es un error que tenemos en España, que se traduce la ideología de un partido perfectamente lícita, por supuesto, y legítima, pero se traduce en la pedagogía. Y eso hace que cada gobierno cambie la ley. Creo que esa es nuestra primera reflexión. Debería, es decir, igual que un pacto por la educación. Yo creo que ya pocos creemos en un pacto por la educación, porque el primer pacto por la educación sería no hagamos otra ley orgánica, pongámonos de acuerdo todos en unas bases mínimas y luego, si quieres, muy bien, nos discutiremos sobre los temas más ideológicos, ¿verdad? Religión, en fin, pero por favor dejemos unas bases comunes. Bueno, aquí ya no se discute sobre el tema de la religión. En el anteproyecto, en la presentación de la ley de CELA, la religión deja de tener... Sí, se convierte en una asignatura sin alternativa y sin que cuente las notas. Eso, en fin, digamos... Eso ya lo ha decidido el Ministerio. Sí, por supuesto. ¿Y qué le parece a ustedes eso? Porque yo sé que hay algunos sectores dentro de la Iglesia Católica propia han dicho que no quieren precisamente que la religión compute en la nota, que quieren precisamente sacarla de ser una asignatura curricular y evaluable. ¿A ustedes qué le parece? Nosotros dentro de nuestra organización tenemos centros muy variados, es decir, que no representamos a los colegios católicos. Hay en nuestra organización colegios con ideario católico, pero otros muchos que no. Es decir, somos una organización plural y abierta en ese sentido. Entonces, no nos manifestamos en cuanto a
a algo que pienso que debe entrar más en negociación de los acuerdos Iglesia-Estado, etc. Ahora, sí es verdad una cuestión también. Creo que pedagógicamente, en cuanto a valores, ¿no?, de nuestra sociedad, debería ser un tema pacífico, no conflictivo. Es decir, la religión es positiva. No creo que nadie piense lo contrario, ¿verdad? O sea, que la religión es positiva, aporta valores, evidentemente, como es natural, es voluntaria, por lo tanto nadie debe sentirse forzado. Y si se incluye en la enseñanza, si se incluye, porque hay quienes efectivamente piensan que no debería estar y es igual de respetable, debería ser una asignatura, llamémosle respetable y respetada. Entonces, o la introduces o no la introduces. Si la introduces, no la puedes poner, digamos, en desvalorizarla respecto a otro, porque es desvalorizar unos conocimientos que tienen un valor importante. Pues a esta hora, cuando son las 10:34, según con la Consejería de Presidencia, los datos de participación en esta huelga convocada para hoy es del 4%. Según datos de la Consejería, según la Consejería de Educación, me están indicando, el 4%. ¿Correcto? Del 4%. No sé si tenéis también esos mismos datos, seguramente a lo largo de la jornada. Mira. Pues esos son los datos. Pues Rafael Camaño, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, muchísimas gracias por estar aquí, compartir sus reflexiones. Muchas Encantado, gracias. Y gracias a ustedes. Pues muy amable. Bueno, pues ese dato